Bueno, vamos a entrar en contacto con Herman Pankov. Él está allá, dice que sacando agua porque se inundó, pues Camboriú. Se inundó, dice que él salió con su balde y empezó a tratar de sacar el agua que anegaba todas las calles ahí. Y los turistas desesperados porque se fueron a las playas y empezó eso a inundarse y muchos quisieron volver atrás y ahí después apareció la fortaleza de esa gente. Dijo, no, si vinimos acá a la playa y vamos a quedarnos aquí en la playa, porque amén de las inundaciones ocasionadas ahí en ese momento que hicieron estragos a ese balneario tan concurrido, el de Camboriú, y ahí está nuestro querido amigo y primer invitado de hoy, Herman Pankov, ingeniero civil proyectista y ex asesor de obras públicas. Así que te damos la bienvenida a Herman Pankov con un fuerte aplauso. Caluroso aplauso. Buen día, ¿cómo está? Buen día, Bruno. ¿Cómo va você? ¿Cómo va você? ¿Cómo está? Todo bien. Vos sabés que en relación a la inundación que relataste, nosotros los paraguayos estamos muy acostumbrados, Claro. y esto nos parece una cosa muy inferior a lo que padecemos. Muy El agua cotidiano. realmente, habían calles que estaban inundadas, pero esos raudales que matan gente en Asunción, esos son cosas. Estos, si ven esto, se van a morir, ¿no? Si ven las cosas que hay. ¿Cómo anda, Bruno? Bien, ¿cómo te va, Che? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Pasaste bien el fin de año y el comienzo de año? ¿Pasaste bien? ¿Estás pasando bien vos allá o no? Sí, y siempre el exilio es duro. En Ah, la sí. época de los romanos, el peor castigo era el destierro, ¿verdad? Sí, el destierro. Ahora es un exilio con internet, que es diferente, lógicamente, pero realmente es duro. Y más todavía cuando uno ve injusticias en Paraguay y ve alejado el momento de volver. Eh, eh, Decime una cosa. Y vos estando ahí, vos tenés que estar, entre comillas, encerrado en tu departamento o podés darte un chapuzón en el mar, salir, mirar a las garotas, pasearte por ahí como Pedro por su casa. ¿Tenés libertad de acción ahí o tenés que simplemente quedarte en tu departamento? no, eso sería un arresto domiciliario, ¿no? Yo soy un hombre libre, inclusive en Paraguay. Yo solamente tengo una rebeldía que me aplicaron porque, Bruno, yo ya te conté varias veces que ya solicité refugio político por el tema de las amenazas de muerte. Y estando en refugio político, ellos me llaman a audiencias y lógicamente yo no asistí. Había pandemia también en esa época, 2020, y me aplican una rebeldía irregular. O sea, yo tengo una orden de captura ahora que está totalmente dictada de forma irregular, Bruno. Eso Decime lo una hablamos. cosa. Sí, ya sé. Y hoy Entonces, va a asumir nuestro compatriota Diego Moreno en Costa Rica, el primer jurista paraguayo electo como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estando este señor allá, compatriota, él no puede, digamos, tener tu caso como uno de los primeros y lo analiza concienzudamente y por ahí no te puede guiar y por ahí no puede allanar el camino, este doctor Moreno, estando allá en Costa Rica? Pregunto. bueno, en primer lugar, Bruno, la OEA tiene que ser reformada. A mi criterio, vos sabés que los fallos del Tribunal de Derechos Humanos de la OEA te llega después de 20 años. Eso no puede seguir así. Y también en el tema de las democracias, entre comillas, que tenemos en América, el caso de Venezuela no puede volver a ocurrir. El caso del cartismo, que yo vengo diciendo hace rato, que ellos hay total indicio de que ellos han cargado votos. Eso no tiene que suceder más en Paraguay. Entonces, ¿cuál es mi idea, Bruno? Hay que reformar la OEA y tiene que hacer preventivo. O sea, todos los países que integran la OEA tienen que tener unas elecciones diseñadas de una manera mínima, un estándar mínimo. Por ejemplo, en Brasil se tiene que imprimir las boletas que no se imprimen. En Paraguay no se puede usar la bolsa que se usa de urna. ¿Viste? Varias veces en tu programa mostré la bolsa Sí, esa sí, que es sí, sí. inadmisible.
En Argentina se tiene que votar con la máquina, el voto digital, que allá se usan todavía papeletas en las generales. Se tiene que exigir la firma en Paraguay, la firma del votante, como se exige en Venezuela, por ejemplo, y la huella dactilar impresa en Venezuela se pone para identificar al elector en síntesis. Hay que hacer una cantidad de reformas en todos los países para evitar que un Maduro llegue al poder, ¿verdad? Entonces, ese es un primer aspecto. Y luego, vos sabes que él mismo te dijo en tu entrevista que le hiciste, Bruno, que un paraguayo como él no puede integrar, no puede actuar en nada en relación a Paraguay. Ellos no pueden actuar. Entonces, y entiendo también que fue designado por el cartismo, ¿verdad? Y el cartismo es el que me marcó a mí, solamente por denunciar corrupción en su gobierno, solamente por eso. Así, che. Bueno, el tema que va a desarrollar, digamos, y tenemos que escuchar porque es muy inteligente siempre lo que aporta Herman Pankov, este ingeniero civil, proyectista y ex asesor de obras públicas. El tema que él sugiere es este del cobro de peajes, que dice que es inconstitucional. ¿El cobro o el aumento de los peajes es inconstitucional? ¿El mismo cobro o el aumento que se dio ahora o que se da o se tiene que practicar a partir de ahora? Es una consulta mía hacia Sí. vos. Rápidamente la respuesta, Bruno, es un cobro irregular, inconstitucional. El cobro en sí viene de 1900, o sea, la autorización para cobrar por decreto viene de 1959. Y eso se hizo costumbre, vino la democracia en 1989, en 1992 se hace una constitución nueva y esa constitución nueva prohíbe totalmente el cobro de tasas, como son los peajes, por decreto. Eso es totalmente irregular, Bruno. O sea, que la misma Constitución prohíbe eso. Claro, la Constitución te dice ¿Y cómo entonces se avanza contra lo que dice la Constitución? No entiendo. y porque está en Paraguay. No, Sí. y lógico, no solo ese artículo, o sea, son varios artículos constitucionales violados, pero no solo este caso de los peajes, Sí. es el caso de violación constitucional varias veces. Es una pena que vos me hayas entrevistado varias veces y no hablamos de ingeniería, hablamos solamente de cosas de derecho. Yo parezco un abogado, pero lastimosamente los abogados tienen que bajar la cabeza porque están adoctrinados, Bruno. Ellos tuvieron malos profesores ya, de profesores que ya armaron todo este esquema, y luego ellos, ¿qué abogado se va a ir en contra de un sistema que ellos tienen que terminar después en el Palacio de Justicia y le van a boicotear los casos, Bruno? O sea, van a quedar sin trabajo. Entonces, tengo una ventaja en ese aspecto, que yo no tengo matrícula de abogado. Entonces yo puedo decir lo que leo en la Constitución, que dice, el 179 dice claramente, Bruno, le voy a leer acá. El artículo. El artículo 179, claro. Todo tributo se puede llamar impuestos, se puede llamar contribuciones o tasas. En este caso, las tasas son los peajes, ¿verdad? Sí. Cualquiera sea su naturaleza, dice, o denominación. Léase peajes, ¿verdad? Peaje, porque es una tasa. Será establecido exclusivamente por ley, no por decreto. Eso ya pongo yo, no por decreto. Cuando dice por ley, el decreto no es ley, vos sabés. Respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional. Asentimiento, el MOPC viene fijando decreto. Tasas de peaje, ¿verdad? Sí. Y eso se basan en un decreto de Stroessner de 1959 que se autorizaba a sí mismo a fijar peajes. Y la Constitución vino a decir que eso es inaplicable. Entonces se volvió una costumbre y todos pagan sin protestar. Ahora esto sale a la luz. Perdón. O sea, en la era de Stroessner se pagaba un peaje mínimo, pero se pagaba. Sí. Y a partir del 92, con la nueva Constitución, se prohibió eso, pero lo mismo se siguió cobrando el peaje. Se siguió cobrando y aumentando el peaje. Sí, ¿Por qué ahora es noticia? Y eso yo celebro, Bruno, porque vos sos un pionero en muchas cosas, en los videos musicales, ¿verdad? Pero vos sos un pionero de hace cuánto vos estás entrevistándome y yo vengo hablando, vos ya conocés mi posición del tema de los peajes, pero ahora se hace noticia y ABC replica
la noticia porque hay protesta nada más. Vos sabés que hay protesta en los puestos de peaje por la suba. La gente no sabe que es irregular, que corresponde cero los peajes. Pero hay un disturbio por el tema del aumento de la tasa de los peajes y ahora es noticia en ABC. Y yo le dije varias veces en entrevistas a ABC cuando me hace, para que los periodistas de ABC sepan que estos sinvergüenzas del MOPC le incluyeron al Banco Atlas en la Ruta 2. O sea, ellos dependen de los peajes. Entonces, prácticamente uno va a saber en tapa el escándalo de la inconstitucionalidad, que sí, me hacen entrevistas. Vargas Peña estuvo entrevistándome el viernes, porque está el Banco Atlas de por medio. El Banco Atlas, claro, eso hace que no vaya a tapa. Esto es un escándalo, Bruno. Decime, en un país normal, ¿vas a protestar porque suben el peaje o porque es totalmente irregular? Es un saqueo. Porque claro, es totalmente irregular. Vamos a comenzar por ahí. Esa es la noticia. Pero después elucubró, esto analizó más concretamente, creo que el parlamentario Rubín, ¿verdad? Rubén Rubín, que dijo que de esos 7, que solamente el 7% del cobro del peaje se destina al arreglo o bacheo de rutas. El resto va para salarios, etcétera, etcétera. El diputado Rubén Rubín, dijo esto y despertó el revuelo de toda la ciudadanía respecto a este tema que estás vos acentuando, ¿verdad? Rubín fustiga a la ministra de Obras Públicas por suba de peajes. Saque la mano del bolsillo de los paraguayos, con énfasis sostuvo el diputado independiente Rubén Rubín, quien realizó un fuerte reclamo a Claudia Centurión, titular del MOPC, por su negativa a bajar el precio de los peajes. Bueno, y vos estás sosteniendo que no solamente el aumento va de contramano, sino el mismo cobro de peaje o de peajes está fuera de rango respecto a la Constitución. ¿Es así? Claro, y yo cuestiono primero al diputado que nombraste, porque él de vuelta va en el asunto de que se malgasta ese dinero robado. Ese dinero es robado. Entonces él está preocupado cómo se gasta ese dinero robado. No, acá tenemos que evitar que se robe al pueblo. Sí, claro. Que se está robando, que se está sacando dinero que no corresponde. Y le reclamo a todos los jueces de la República, que son los encargados de custodiar y hacer cumplir la Constitución, en que miran esta entrevista que me haces, miran las notas, porque la noticia más leída a veces fue este asunto que yo mencioné, lo de inconstitucionalidad de los peajes, pero no hacen nada, Bruno. Y en el Paraguay los jueces tienen que actuar también de oficio. Esa función se sacó en la ley orgánica de la Fiscalía, por ejemplo, le sacaron la posibilidad de que un juez actúe de oficio, cosa que la Constitución permite y dice que un juez puede actuar de oficio cuando la ley determine. Y la Fiscalía... Sí, yo entiendo, pero voy a hacer, quiero consultarte algo. Cuando uno va por esas autopistas brasileñas que son espectaculares, uno paga peaje. No es que va sin pagar nada. Y en cualquier parte del mundo se cobra el peaje también. Qué sé yo, en Estados Unidos, en Argentina, de tanto en tanto, no sé qué cantidad de kilómetros uno tiene que hacer para pagar algo ahí por el mantenimiento supuesto de las rutas y ese tipo de cosas. ¿Y cómo aquí haces énfasis en que no se debe cobrar peaje porque eso lo señala la misma Constitución? No entiendo. O sea que no hay que pagar peaje en definitiva. Es que no. Con lo que tenemos hoy, eso no está permitido. ¿Entendés lo que pasa? Vamos a suponer, tenemos que crear una ley a partir de ahí, ¿verdad? Fijar los peajes y luego ver si esa ruta ya se financia con impuestos. Vos no podés cobrar peaje adicional porque la Constitución prohíbe también el doble tributo. ¿Entendés, Bruno? Vos no podés cobrarle a la población un puente Chacoí, el puente ese héroe del Chaco, y después decirle, hey, vos pagaste el puente, pero también te voy a cobrar para transitar el puente. Eso está mal, ¿entendés? Sí. Y eso tenemos que hacer. Primero vamos a parar con esta joda de que no hay ley. No hay ley ahora. Te cobran peaje porque se le canta. O sea, por eso viene la suba y la baja como ellos quieren. Vos protestás y te bajan. Sí, bueno, pero espera. Pero
no se debe de cobrar peaje en Hoy las no. rutas. Hoy no se puede porque ¿Y no hay sustento legal. cómo se cobra en Brasil? Vos Porque estás ahí en Brasil. Porque estimo, no conozco, que tienen un marco jurídico que permite. Tienen un marco jurídico que permite. Entonces, Y bueno. en Brasil, por ejemplo, te digo, porque yo vivo acá, para ir a Florianópolis, son 80 kilómetros, se paga más o menos 8.000 guaraníes por 100 kilómetros. Yo hago siempre por 100 kilómetros para comparar, ¿verdad? 8.000 por 100 kilómetros, ¿verdad? Ecovía, la Ecovía, esa ruta de Morondanga ahí entre Luque y San Bernardino, estamos en 48.000, Bruno. Sí. Atender la diferencia. ¿Qué 8.000 diferencia? autopista BR-101 versus 48.000 una ruta insegura, Sí. donde mueren cada rato personas y donde se financió, y aquí viene lo más importante, se financió 100% con sobrefacturación, con impuestos, Bruno. Y encima Entonces, te cobran, sí. Encima te cobran. Entonces, eso está mal y encima te cobran por decreto, sin ley. Entonces, en Chile, por ejemplo, hay autopistas concesionadas, pero 100% el contratista recupera de los peajes. ¿Qué pasa en Ruta 2? Le pagamos la mitad o más en impuestos y le pagamos otra parte con peajes. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eso no se puede hacer. Y le estamos pagando 10 veces el precio normal de la ruta. Sí, Es sí. caro encima. Entonces, Bueno, eso está todo mal. Bueno, y en Brasil el marco jurídico que regula el cobro de peajes en las rutas se basa principalmente en la Ley Federal número 10.233 del año 2001, que establece las normas para la concesión de servicios públicos, incluyendo la infraestructura de transporte. Por ahí sí tenemos imágenes de las grandes autopistas brasileñas, José, sería interesante tener ahora acá. Y esta ley permite a los estados y municipios conceder la administración y operación de las carreteras a empresas privadas que a cambio pueden cobrar peajes. Además de esta ley, dentro del marco jurídico, la ley número 10.233, la ley federal brasileña, además de esta ley, existen otras normativas y resoluciones que regulan cómo se deben establecer los peajes, los criterios para su ajuste y el uso de los ingresos generados. Cada estado, no sé cuántos estados tiene Brasil, pero tiene muchos estados, cada estado tiene su propia legislación que complementa la normativa federal, adaptando los aspectos específicos a sus necesidades y realidades locales. El peaje se justifica como un mecanismo para financiar la construcción, mantenimiento y operación de las carreteras, asegurando que se mantengan estas en buenas condiciones y que se pueda garantizar la seguridad de los usuarios o andando estos en esas carreteras a los usuarios, garantizar la seguridad a los usuarios. Bueno, ahí tenemos imágenes de algunas de las tantas miles de carreteras que tiene Brasil. En la parte de Sao Paulo, Brasil está compuesto por 26 estados y un distrito federal. Cada uno de los estados tiene su propio gobierno y autonomía, mientras que el Distrito Federal alberga la capital del Brasil, o sea, es Brasilia. Bueno, esas son las autopistas de un sector de Sao Paulo. Yo estuve ahí en Sao Paulo ahora, comienzo de año, y realmente me quedé con la boca abierta de cómo se trabaja, cómo se cuida, cómo se limpia, cómo se organiza todo eso, porque uno veía unas autopistas de 5 andariveles de una mano o 6 de un sentido y 6 del otro sentido, se pueden imaginar. Y bueno, como mínimo 4 andariveles por sentido, viniendo, y otros 4 yendo, en fin. Es una ciudad impresionante, una organización fabulosa,
Y me quedé con la boca abierta, sobre todo cuando visité ese parque, y ¿cómo que se llama? Y ese parque que es el Central Park de Sao Paulo, Ibirapuera. Qué impresionante eso, che. Cómo cuidan. Y yo mentalmente me fijaba en el abandono absoluto acá del jardín botánico y bueno, del zoológico, el parque Ibirapuera, y de nuestras plazas en las que no hay una sola flor nunca, todo está pelado, destruido, en fin, no vamos a... Pero ese potencial, y ahora el 25, hoy es 27, hace 2 días Sao Paulo tuvo el aniversario número 470 de fundación. O sea que hace 470 años, ese es el parque Ibirapuera del que menciono, hace 470 años se fundaba Sao Paulo. Asunción en 12 años va a cumplir 500 años. Y la pregunta es, ¿por qué hay tanta diferencia? Ni siquiera estoy encarando la parte poblacional, sino cómo se cuida todo, cómo acá descuidamos y allá todo se cuida. Y la gente, eso no es maquillaje lo que ven ustedes, es una autenticidad. La gente va a comer su asadito ahí, limpia todo, por supuesto, no deja nada, ningún residuo. La gente se va a enamorar ahí, a enamorar debajo de los árboles. La gente se va a caminar, a disfrutar, a distenderse. Es un ambiente impresionante, y también los chicos y las mascotas que tienen, de tanto en tanto tienen sus vasitos de agua a lo que puede arrimarse cada mascota a beber el agua tranquilamente y de manera gratuita, ¿verdad? Es todo una limpieza, una pulcritud, no hay un solo papel ahí. Es algo maravilloso realmente, así que celebro que los brasileños, a quienes mucho defenestramos nosotros desde aquí, pero es impresionante conocer ahí su hábitat, cómo viven ellos, cómo ellos se desplazan, amén de la hotelería, amén del servicio, Dios mío, en los restaurantes, una atención fuera de serie. En fin, esto nomás agrego, querido Germán Pankow, porque estamos hablando de Brasil, la parte de los peajes de Brasil, pero ¿por qué se cobran peajes? Porque ya dijimos por qué, ¿verdad? El hecho de que pagan y seguramente después de que se pague todo eso, se termina la cuestión del peaje. Esta es una toma aérea también de ese parque Ibirapuera, y uno ve ahí la ciudad de Sao Paulo al fondo y ve este lago impresionante con fuentes de agua. Todo eso está ahí a la vista, ¿eh? Es un mini Central Park. Mini digo porque es más chico que el área dedicada al Central Park allá en New York. Pero es exactamente, tiene el mismo espíritu, es la misma cosa. Un poco más reducido simplemente, pero el mismo espíritu. Y es fabuloso esto, que tiene que ser simplemente emulado, copiado. No hay que inventar la rueda, ya está inventada hace rato la rueda. Acá hay que aplicar, pero justamente eso no se hace, ¿verdad? En nada, no solamente en esto de la cuestión de los parques y de las plazas, sino en nada acá se aplica lo que ya está inventado hace rato. Y con relación al peaje de vuelta, que es el tema que nos une nuevamente a Germán Pankow telemáticamente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones administra 16 puestos de peaje en todo el territorio nacional. 16, y en 3 de ellos subió el costo de las tasas
lo que ocasionó un reclamo generalizado hasta en puestos donde no hubo aumentos. El presidente de la República, Santiago Peña, manifestó que no es lógico que se exonere el pago del peaje a los pobladores de una zona. La respuesta fue en alusión al aumento de las tasas de peaje desde este mes de enero. Estamos hablando en 3 puestos administrados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en 3 lugares: Ecovía, Luque San Bernardino, Coronel Bogado y Capucú. Lo lógico es que la gente que utiliza el camino hacia Coronel Oviedo sea la que pague por pasar ahí. Entonces, esa es la lógica del peaje, que el que más usa debe ser el que más pague, indicó el mandatario ayer en conferencia de prensa. Esto ayer dijo, no sé, esto desde la semana pasada creo que fue esto, luego de una visita al Hospital Regional de Caacupé. Y el presidente Santiago Peña sabe que esto es inconstitucional, lo del peaje, querido Germán Pankow. Y si miraste la tapa ABC de hoy, muestra la mansión que adquirió Santi Peña en San Bernardino en el 2023. Y técnicamente no hay nada que impida que plata del peaje vaya a esa mansión. Sí. O haya ido. ¿Sabe por qué, Bruno? Porque no hay control. El MOPC te roba por decreto, sin ley, sin respaldo. Eso es para juicio político. Y encima no. Bueno, pero cámara. Esto viene desde el 89, no es de ahora. Claro, perfecto. Usarqui, Alegre, todos son iguales cómplices, ¿verdad? Y todos seguramente son ricos por eso, ¿verdad? Pero no tienen cámaras. Hasta hoy no se pone. Cada vez bajaron más los precios de las cámaras, Bruno. ¿Cuánto sale una cámara para poner en un peaje? Vos sabés, vos sos capo en este asunto, ¿verdad? $100 máximo, ¿verdad? Sí. No, hay cámaras en los peajes del Paraguay. O sea, hay en unos cuantos pusieron, pero no, eso tiene que estar en vivo, vos podés controlar. ¿Por qué? Porque ahí vos podés contar los vehículos que pasan. ¿Entendés? Entiendo. Y vos podés evitar que te roben y también podés evitar que se lave dinero en los peajes, porque a la inversa, para evitar que se robe es una cosa, y otra cosa es que ellos simulen que hay más tránsito de lo real. Eso es para lavar dinero. Imagínate lo fácil que es. ¿Y cuándo va a cambiar esto? O sea, para mejor, digo, según tus cálculos. No, y eso tiene que ser el tema electoral ya, que yo estoy sugiriendo recurrir a instancias internacionales. Nosotros necesitamos reformar la OEA, ya le escuché a Milei hablar en ese sentido. Trump, entiendo que está en lo mismo, la OEA no puede seguir así. No podemos seguir permitiendo que lleguen al poder maduros, ¿verdad? No podemos permitir que la Organización de Estados Americanos mande veedores, entre comillas, a comer bocaditos en cada elección, y eso no es control de elecciones. Nosotros tenemos que ser preventivos. El sistema de elecciones tiene que cuidarse. Por ejemplo, también otra idea es poner cámaras en cada mesa electoral para evitar que se manipule los votos de ahí, ¿verdad? Eso sería fabuloso. Claro, Bruno, y eso, ¿sabes cuánto sale en Paraguay por el número de mesas que hay? 20.000 mesas. Más o menos no llega a $1,5 millones colocar mesas o sea, colocar cámaras en cada mesa para que apunten a cada mesa. 2 millones, con la próxima elección ponerle $2 millones. Haciendo un cálculo, 2 millones es lo que saca la familia de Trato Apuá nomás en 5 años. Bueno, Brasil, por otro lado, pide explicaciones a Estados Unidos sobre el trato degradante, entre comillas, a sus ciudadanos deportados. Bueno, esto también es otro tema, porque comenzó una crispación ahí diplomática entre Estados Unidos y Colombia, y no sé si esto más o menos está también dentro de esa historia, porque el gobierno de Colombia da por superado el impasse que provocó una crisis con Estados Unidos. Por un lado dice, y Estados Unidos dice, Colombia acepta todos los términos de Trump para las repatriaciones. Las sanciones que planeaba Estados Unidos, al parecer ahora se aquietaron de vuelta estas sanciones.
anunció el domingo Trump la imposición de aranceles del 25% sobre todos los productos colombianos, una tarifa que se elevará al 50% dentro de una semana, y la revocación de visas para los altos cargos del gobierno colombiano y sus respectivas familias. Bueno, por un lado, y por otro lado, Brasil pide explicaciones a Estados Unidos sobre el trato degradante a sus ciudadanos deportados que bajaban ahí con las manos esposadas de aviones que llegaban a Manaus. Creo que llegaba el primer avión o los primeros aviones. No sé si estás al tanto de esto, querido Germán Pankow. Sí, estoy siguiendo eso. Es una disputa ahí. Realmente es una disputa también porque la línea de Trump va a ser en contra de estos gobiernos socialistas. Más bien por eso, fíjate que la noticia es con México, es la crispación con México, con Colombia, inclusive también con Brasil. Y esto va a ser una lucha ideológica grande, que está con Milei y con Trump. Ahora hay mucha fuerza. Y bueno, nosotros tenemos que estar ahora en este momento como espectadores, pero nosotros tenemos que trabajar por esa mejora electoral, Bruno. Te quiero hacer una pregunta, volviendo al tema de los peajes, entiendo que estamos cerrando, ¿verdad? Sí. Atender, Bruno, sabiendo que esto es inconstitucional. No sé si está muy grande para esa, ¿verdad? Sí, estamos leyendo, sí. Sabiendo que esto es inconstitucional, y vos llegás al puesto de peaje, Bruno Masi, ¿qué hace? Baja el vidrio, saca su billetera y le paga los 15,000 ahí a Ruta del Este, a Petengil, y le paga 17,000 a Jiménez Ahona en el otro tramo de Ruta 2. Te pregunto, sí, ¿verdad? Y sí, quedarnos, porque si no va a ser un tole-tole, tenemos que parar, salir del auto, discutir, pelearnos y qué sé yo. No, vos sabés que le digo a la gente que tiene un respaldo legal. ¿Y qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer? El ticket dice, Bruno, dice decreto ley. Ese decreto ley no existe, no es válido más, de 1992, porque dice /59. Ese 59 es el año que Stroessner autorizó a sí mismo para fijar peaje por decreto. Y eso es un cheque en blanco que no es permitido más. Como nosotros empezamos a divulgar a través de tu programa también, muy importante, el tema de la inconstitucionalidad, hace muchos años yo vengo diciendo. Ahora, por ejemplo, la Ruta 2 está emitiendo un papel tipo despensa, fíjate, donde ya no dice el decreto de ley. Se ve el amarillo, se parece a esa rifa que parroquia. Sí. Bueno, sí. Y ese te ponen ya sin ningún marco legal, nada, ¿verdad? Entonces yo le digo a la gente, y muchas personas hicieron lo que yo recomendé: bajen el vidrio, digan, yo no voy a pagar, no quiero pagar esto porque esto es inconstitucional. Entonces ahí le agarras en un problema, porque no hay el procedimiento que ellos tienen es llamar a la caminera y te tienen que hacer una multa, Bruno. Como ellos quieren seguir robando sin mucho barullo, lo que hacen es levantar la barrera, te hacen pasar. Te hacen pasar, entonces, claro, pero ¿cuánta gente pudiera obrar de igual forma? Y esto quiere decir que van a tener que levantar la barrera constantemente. Entonces tenemos que provocar a este gobierno a que esto sea arreglado. No puede seguir así, Bruno. ¿Y cómo se va a arreglar? Porque tienen que crear una ley. Primero tienen que parar. Ya hice un amparo constitucional. Esto tiene que un juez ordenar que se pare. No puede cobrarse en la ruta. Porque no puede pararse también un tipo en la esquina, un peajero, como le dicen, con un cuchillito, y decirte, vos para pasar por esta vereda me tenés que dar 100,000 guaraníes. Eso no está permitido, Bruno, ¿verdad? Porque el tipo no tiene ningún marco legal. Y más todavía usar la fuerza pública para cobrarte y establecerte multa. Entiendo yo, empecé a leer la ley de tránsito y demás, que es una falta grave. Te ponen ellos como no pagar peaje. Entonces eso de 400,000 a 1,000,000 de guaraníes la multa que hace un juez instructor, o sea, alguien nombrado del MOPC nada más. Y lo que hay que hacer, dice la ley, que hay que llevar después al juez de civil y comercial. Entonces ahí recién entra el Poder Judicial y hay que judicializar este asunto. Negarse a pagar hasta llegar a un juez y decirle, a ver si te animás, juez,
a obligarme a pagar esto porque va a cometer un prevaricato. 5 años de cárcel para el juez, Bruno. O sea, esto no tiene cómo cobrarse, ¿entendés? Sí. No tiene cómo cobrarse. Perfecto lo que decís y bueno, vamos a apuntalar esto y la gente tiene que darse cuenta que se está de contramano acá. Y imaginariamente que vaya una, ¿cómo que se llama? Una cantidad de vehículos en una caravana presidencial y pase por el peaje. Todos esos vehículos pagan ahí automáticamente, incluyendo el vehículo en el que se le transporta al presidente. Te hago una consulta al respecto. Y mira, como si el mismo presidente está armando todo este desastre. Claro que no le va a cobrar, o sea, y aparte no hay cámara, no sabes si se le cobró, no hay control, Bruno. O sea, esto es No un hay descontrol. cámara, no hay No control. hay nada. Entonces, lo que pasa es, un día amanece de mal humor el ministro de turno, Vince, en el caso de Ipacaraí subió de 5.000 a 15.000. Amaneció de mal humor y se puso así en contra de la ciudadanía y firmó un decreto llevando de 5.000 a 15.000 sin sustento legal, ¿verdad? Y entonces cuando la gente sale a manifestar, el ministerio baja después a 10.000. Así hacen, suben y bajan porque esto es una joda. Y por eso te dan el papel de despensa, es el papel de parroquia, es de feria. Sí. Eso no puede ser. Es una ruta que costó, repito, 10 veces más el precio normal en la región, esa ruta 2, ¿verdad? Que causa accidentes, el caso de la rotonda, que también hablamos en tu programa, mal diseñadas, el tema de Pedroso, esa es la bajada que ya murieron personas, los vuelcos que ocasionan, una cantidad de cosas, porque esto ya es un descontrol. Acá ya llegamos al límite donde la gente se tiene que rebelar y yo no puedo seguir solo en el exilio, en refugio político, reclamando estas cosas, Bruno. La gente tiene que ayudar y tiene que decir, ¿sabes qué? Mi protesta es no pagar este peaje. A ver si me cobran. No van a poder cobrar, yo le garantizo que no le van a poder cobrar. Así mismo. Y esta señora, esta dama que murió porque alguien le asaltó ahí en el colectivo y la puerta del colectivo estaba abierta y se cayó y se golpeó y murió esta señora y le robaron además. Eso forma parte del transporte público de una manera totalmente adversa a lo que se tiene hoy en el mundo. Es impresionante lo que nosotros, las carencias que tenemos, pero el presidente anda en helicóptero, está bien, o sea que entonces se evita de pagar todos estos peajes ahí de las rutas, eso que te pregunté yo, ¿verdad? O sea que, en fin, hay muchas cosas, demasiado cosas que tenemos que arreglar acá y van pasando los meses, se van sumando los meses. Ya creo que tenemos 1 año y 6 meses de haber asumido oficialmente como presidente el señor Peña, pero hasta ahora, en lo personal, yo no vi nada que me llame la atención, ¿verdad? Y uno ve y siente la queja de la ciudadanía y en las redes sociales uno ve también mucha gente que protesta, pero falta la manifestación de la gente, lo que vos decías. Sí. Acá como que no tenemos esa fuerza de manifestarnos. Si estuviéramos en la Argentina hace rato se iban a cambiar las cosas porque la gente allá protesta por lo que sea y eso acá es justamente lo que no tenemos. O no estamos acostumbrados a las protestas. Sí. Y las protestas, Bruno, en relación a los peajes hasta el momento son por la suba de los peajes y es el método tradicional. Se junta un grupo de gente ahí a armar un barullo en el puesto en los peajes. Pero esto tenemos que hacer algo silencioso, bajar y filmar y hacer el hecho viral, bajar y decir, yo no voy a pagar porque esto es inconstitucional. Haceme la multa si querés. La persona que está ahí en el puesto te va a levantar la barrera. Y después si te para la caminera le decís, ¿sabes qué? Multame y vamos a judicializar. Eso no tiene cómo cobrarse. Siempre hay que filmar esos procedimientos para evitar abusos. Ellos no pueden retener el vehículo, no te pueden arrestar, solamente te pueden aplicar una multa. Que te vas a terminar ante un juez en algún momento y el juez no se va a animar a firmar porque eso es por decreto. Esto es totalmente ilegal, Bruno. Nadie es bobo.
Nadie, ningún juez va a ser burro en firmar eso. Nadie judicializa nomás y paga sin protestar. Como te hice la pregunta, vos mismo me dijiste, yo sé que es por decreto, yo sé que no tiene ley, pero yo voy a pagar. Y eso no hay que hacer, hay que tratar de ayudarnos, tenemos que ayudarnos. Eso es cierto, y a partir de ahora hay que aplicar esto. Bueno, muchísimas gracias, querido Germán Pankov, ingeniero civil, proyectista, ex asesor de obras públicas. Yo quisiera hablar contigo sobre las obras públicas. En una siguiente ocasión, no sé, la siguiente semana podemos encarar esto porque hay muchas cosas que no están bien hechas y también pasa el tiempo y necesitamos mayor celeridad porque necesitamos que se hagan obras de infraestructura de las que se carece y en fin, es una cosa de nunca acabar. Pero muchísimas gracias, querido Germán. No sé si querés agregar algo. No, te mando un saludo, Bruno, y nos vemos pronto. Gracias. Con mucho gusto, gracias a vos, Germán Pankov.